Me llamo Andrea Moreno Ors, soy artista. Mi principal técnica es la cerámica, pero también trabajo con otras disciplinas o junto a otras disciplinas que me permiten trazar otras vías capaces de atender el entorno y aquello que lo conforma. Banquete de Arcilla y Sal es el proyecto que he desarrollado durante septiembre-diciembre de 2022 en el Centro Cultural Las Cigarreras. Es un proyecto que abarca una investigación mucho más amplia, pero que gracias a las residencias de producción artística de Cultura Resident pues he podido iniciar. El proyecto surge a raíz de que existe una vinculación entre una comunidad y un paisaje a través de la arcilla y la sal. En concreto se trata del Barranco de Salinetes. El Barranco de Salinetes justo se encuentra muy cerca de lo que es la cantera del Batéis, que esta da lugar a un montón de vertederos de este residuo, que es el polvo del mármol, que acaban ocupando todas estas series de canteras de arcillas que se dedicaban a la industria del ladrillo, y poco a poco pues, van tapándolas y enterrándolas. Además de esto, también encontramos o se ubican cerca de él como varios vertederos, tanto ilegales como legales, de residuos inertes que provienen de las ciudades y además de todo esto, también se ve aprisionado por todas estas grandes infraestructuras, tanto eléctricas como de movilidad. Se trata de al menos un recorrido de 5 kilómetros que, esta fragilidad del paisaje que estaba comentando anteriormente, pues en vez de generar distancia, ocurre todo lo contrario y moviliza toda una serie de cuidados por parte de aquellos vecinos de los municipios tanto de Novelda, Petrer, Elda, Monóvar e incluso ciudades mucho más lejanas. En la inauguración del ferrocarril de la primera línea de Madrid-Alicante, el propietario de las tierras cercanas a este barranco decide construir un balneario, que es el balneario de Salinetes. En este caso es un balneario que explota un acuífero en específico del cual sustrae aguas que son sulfurosas, que se usan para distintos tratamientos como cutáneos, a incluso poder ingerir esas aguas. A pesar de que este balneario se desmantela, genera un germen que todos aquellos vecinos de los municipios de alrededor pues no olvidan, y entonces en ese mismo barranco, justo muy cerca del balneario, también brotaba de manera natural otras aguas. Se trataban de unas aguas con un alto contenido en sal, digamos aproximadamente 5 veces mayor que el agua del mar. Que a raíz de que surge de manera natural allí el agua y que hacen su canalización y surge esta fuente que brota directamente de una montaña arcillosa, se genera en todo el barranco un recorrido donde aparecen numerosas balsas y otra serie de infraestructuras junto con esta naturaleza frágil y espontánea, dando lugar a un recorrido donde con diferentes grupos de personas intervienen y cuidan estos diferentes espacios. Como alrededor del todo el barranco podemos encontrar diferentes balsas. Estas narrativas de pensar en lo común, en cómo además de poder consolidar un espacio o como de generar un espacio que poder habitar, donde se puedan como efectivamente construir esas balsas, donde quedarse uno y bañarse, me interesan también muchos de cuáles son pues toda la serie de simbologías, de lo festivo, de lo espiritual que al fin y al cabo están en la línea de la economía compartida, ¿no? de cómo consolidar un espacio y tener este recurso y efectivamente pues pensar en no solamente quedárselo uno, sino pensar más en lo comunitario y en lo común. Y esto básicamente, además de que el propio lugar ya esté como condicionado por la arcilla, se me une directamente a la narrativa que tiene históricamente y que se engarza con saberes y costumbres de sociedades antiguas de la cerámica.
Una de las cosas que más me interesa de la cerámica es que es una catalizadora, por así decirlo, de aquellas sociedades, ¿no? De hecho, gracias a ellas y a través de su análisis tanto material como de inscripciones, iconográfico, simbólico, podemos trazar cómo han vivido las sociedades antiguas, ¿no? Entonces eso me interesa muchísimo y bueno, en lo que he hecho en la residencia, además de plantear una producción que se vincula a un uso y a un sentido como propio del lugar, a raíz de unas piezas que voy a instalar próximamente. Entendemos que hay unos ciclos naturales que efectivamente han condicionado todo ese territorio y además ahora también hay una contribución muy grande por parte de la especie humana y que ha generado un concepto que a mí me gusta mucho, que no es en este en específico, pero es el replegamiento, es decir, lo que pasa, por ejemplo, a raíz de la construcción de las balsas o de las numerosas intervenciones, junto con el derrumbamiento de las canteras de arcilla que hay en el lugar, o como en alrededor se van como, o por ejemplo como sucede en el vertedero que hay ubicado justo al lado de lo que es el barranco, se van como construyendo capa tras capa de arcilla, residuo, ¿no? Entonces eso me interesa mucho a nivel del trabajar con la arcilla, porque en un futuro como cuáles serán aquellos materiales cuáles serán esas futuras arcillas o esos futuros esmaltes que están dentro de la cerámica, ¿no? A raíz de los cuales pues, podemos hacer un análisis en sí de como estas sociedades antiguas o sociedades actuales. En lo que es la investigación material he trabajado pues, con estos materiales naturales, arcillosos, minerales y vegetales, como otros materiales que pertenecen como a una era más antropogénica, que pueden ser ya como los residuos estos nuevos de los vertederos o que trae la gente, como pueden ser los plásticos o textiles, a otros materiales que surgen a raíz de pues, movimientos de tierra o efectivamente todos estos vertederos que dan lugar a unas grandes sedimentaciones de polvo de mármol. Entonces, lo que he traído en el Open Studio básicamente es un Open Studio, es todo esta parte de investigación más bien humana, otra parte de investigación más material, arcillosa, mineral, residual, junto pues, de todas mis aportaciones de todas las pruebas que he estado realizando que van a dar a lugar unas piezas.